Hola, soy Juan Carlos Camacho Gallardo de la clase de segundo bachillerato Sociales A y voy a hablar sobre Teodoro Adorno. Voy a comentar su biografía, fotografía, obras importantes, influencias y o corrientes a las que pertenece, sus principales doctrinas, frases y, por último, la reflexión personal con el autor. Teodoro Adorno es un filósofo alemán de origen judío que escribió sobre sociología, comunicología, psicología y musicología. Fue el máximo representante de la escuela de Frankfurt y de la teoría crítica de la inspiración marxista. Estudió en Kaiser Wilhelm Gymnasium, donde conoció a Siegfried Krakel, con quien mantuvo una estrecha amistad a pesar de que éste era 14 años mayor. Estos dos, juntos, leyeron la crítica de la razón pura de Kant y ahí marcó su formación intelectual. En 1920 compuso sus primeras obras musicales. Después de graduarse con méritos en el Gymnasium, Adorno se inscribió en la Universidad Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt, donde estudió filosofía, sociología, psicología y música. Adorno ligaba la forma musical con complejos conceptos filosóficos. Sus obras de difícil lectura, muy exigentes en términos intelectuales. Las implicaciones conceptuales de la nueva música no eran compartidas por los protagonistas de la escuela de Viena, razón por la que Adorno decidió regresar a Frankfurt y abandonar su carrera musical. De vuelta a Frankfurt, trabajó en su tesis doctoral bajo la dirección de Hans Cornelius. Finalmente, en 1931, obtuvo su Venia Legendi, es decir, el diploma que lo acreditaba como profesor, con su trabajo Kierkegaard, Construction des Astechen. Aquí podemos ver en la parte derecha, en la imagen derecha, su primer colegio donde estudió y en la izquierda la Universidad Johann Wolfgang. En 1932 se incorporó al Instituto para la Investigación Social, adscrito a la Universidad de Frankfurt, de inspiración marxista, aunque pronto el régimen nacionalista le retiró su diploma y tuvo que abandonar el país huyendo del nazismo. Tras unos años en Oxford, en 1938, se decide a cruzar el Atlántico para instalarse en Nueva York, donde tenía su sede el Instituto para la Investigación Social en el exilio. En 1941 se traslada a California para continuar trabajando en colaboración con otro miembro del Instituto, Max Horkheimer. En este tiempo escribe Dialéctica de la Ilustración y Fragmentos filosóficos entre 1944 y 1947. Sería este el resultado de dicha colaboración. A finales de 1949 finaliza la Segunda Guerra Mundial. Theodor vuelve a Frankfurt con su compañero. En ese año asumió el cargo de director del Instituto para la Investigación Social. Su filosofía continuó en la línea de un análisis del racionalismo como instrumento a la vez de libertad y de dominio y de una crítica de una sociedad capitalista como restricción de las formas de pensamiento y acción. En este periodo trabajará en la obra que verá a la luz en 1966, Dialéctica Negativa. La última etapa de su vida la dedica a la dirección del instituto, a sus clases en la Universidad de Frankfurt, a la publicación de sus obras y a una intensa relación con los artistas más vanguardistas del momento. En literatura, como podemos ver en la primera imagen, Samuel Beckett. En música, como vemos en la segunda, John Cage. Y en cine, Miguel Ángelo. Al morir, Adorno trabajaba en su teoría estética. Había realizado ya 2 versiones e iba a efectuar la última revisión del texto. Esta obra se publicaría en 1970. En estos años fue a la vez inspirador y crítico de los movimientos juveniles de protesta, que muchas veces encontraron inspiración en su particular visión del marxismo y de rechazo a la razón como fin último. Durante el verano de 1969, Adorno decidió tomarse unas vacaciones haciendo alpinismo en Suiza, donde padeció ataques de arritmia y palpitaciones, ignorando el consejo de sus médicos. Partió a una excursión de la que no se recuperó y falleció a los pocos días, el 6 de agosto, debido a un infarto. Sus obras. Su obra más destacada y famosa es Dialéctica de la Ilustración, obra hecha con el compañero dicho antes, Horkheimer. Su núcleo fundamental es la crítica al proyecto ilustrado concebido como dominio a la naturaleza. En esta obra introducen el concepto de la industria cultural con el que definen la progresiva valorización y mercantilización de la cultura. Cuando la razón instrumental se aplica a la producción en serie de la cultura,
Esta se banaliza y torna un instrumento que perpetúa la ideología del modelo de producción dominante. Esta obra fue publicada en 1944, aunque en 1947 apareció una versión revisada. Es la portada de color amarillo y azul, la primera que vemos. Otra de sus obras fundamentales de Adorno es la dialéctica negativa, que puede considerarse el buque insignia de todo su proyecto filosófico. Lo que él propone como dialéctica negativa es una forma de dialéctica que trata de salirse del esquema hegeliano clásico, el esquema del diálogo entre opuestos que acaba en una síntesis reconciliadora, para hacer hincapié en aquellos aspectos negativos, en los flecos sueltos de la historia, en los que no tiene nombre, en el desfavorecido, etc. Con ello, ya no estamos ante una dialéctica tradicional y hasta cierto punto neutral, sino que se apunta claramente hacia un lado determinado de la balanza. Finalmente, Adorno pretende desmarcarse de los planteamientos cerrados de la tesis y su antítesis. Es la imagen del medio, la dialéctica negativa. Su última gran obra es Teoría estética, que dejó inacabada y fue publicada de manera póstuma un año después de su muerte. En ella, Adorno ofrece una constelación de problemas, ideas y conceptos que reflexionan sobre la estética, pero sin cerrarla nunca en un sistema, es decir, mostrando una vez más su concepción de una filosofía finita, abierta, que se niega a cerrarse de un sistema dogmático. Así, reencontramos las mismas ideas de negatividad propias de sus obras anteriores, pero en esta aplicada al arte. La obra aborda cuestiones como el arte contemporáneo, los vínculos entre arte y filosofía, las relaciones entre ética y estética y el papel del arte comprometido. También dedica un capítulo a la estética de la naturaleza, un tema que había sido fundamental para la estética del siglo XVIII, pero que posteriormente, a raíz de la tesis hegeliana de que la estética debía reducirse a filosofía del arte, había quedado sumido a un cierto olvido. Hoy se considera a Adorno uno de los autores que reintrodujeron de nuevo la estética a la naturaleza en la filosofía. Sus obras musicales más conocidas son Für Sebastian Weller, publicada en 1919, en 1920 6 estudios para cuartetos de cuerda, seguidamente en 1921 publicó Cuartetos de cuerda y su última obra fue 2 piezas para cuartetos de cuerda. La influencia o corriente a la que pertenece. La corriente de Theodor Adorno era sociológica. Esta corriente a nivel estatal se ha visto influenciada por su concepción dialéctica de la sociedad. Eso es a lo que llamamos la sociología crítica de los autores cuando tratan de el tema de las instituciones o la concepción del arte y el mercado del arte, el sistema educativo y la emancipación. Adorno no trató los hechos sociales como un producto al servicio de la técnica y el método científico, sino como resultado de una dialéctica social. Hizo que la investigación social alcanzara cierta madurez y con ello el desarrollo posterior de conceptos tan importantes para la sociología actual como es el hábitus, capital social o industria cultural. Las principales doctrinas las divide en 3. La primera, la dialéctica de la ilustración. Fue escrita justamente, como bien he dicho antes, con Max Horkheimer durante el exilio en Los Ángeles y se publicó en 1947 en una pequeña editorial de Ámsterdam. Hasta 1968 no apareció una redacción alemana que hiciera asequible una obra que había ganado fama y era objeto de discusión y debate. El objetivo teórico de la obra quedaba reflejado en su prólogo, que decía: los que no nos habíamos propuesto era nada menos que comprender por qué la humanidad, en lugar de entrar en un estado verdaderamente humano, se hunde en un nuevo género de barbarie. Para responder a la cuestión, en el primer capítulo de la obra, realizan un análisis del concepto de la razón, tal como se ha fraguado y convertido en hegemónico en la civilización occidental, llegando a la conclusión de que en él participaban por igual las ideas de liberación y de dominación. La dialéctica negativa fue publicada en 1966 por la editorial Suhrkamp de Frankfurt. En la primera fase de la obra queda clara su relación filosófica con la historia de la filosofía. Como dice en el prólogo,
La formulación dialéctica negativa es un atentado contra la tradición. Pretende proseguir el tipo de filosofía inaugurado por Hegel en una situación diferente. El movimiento dialéctico del pensamiento no termina en una síntesis superior de los opuestos, sino que deja las contradicciones con toda su crudeza en la realidad. Y por último, insolubilidad del algo. La filosofía de Adorno toma el camino de análisis de la razón. Para el filósofo alemán, esta es una cuestión importante que tiene que plantearse la filosofía en su reflexión. Si bien la ontología occidental es tendente a concebir la totalidad, a pensarla, Adorno expone que todo es pensar, incluido el ser, tiene que estar basado en alguna cosa o en algo. Esto es importante ya que no podemos eliminar el pensamiento abstracto que se crea a partir de algo, y que es totalmente diferente a la realidad. De un objeto en el pensamiento podemos suponer todos un corpus abstracto que parte desde el mismo objeto y lo hace infinito en el pensamiento. Crítica al idealismo de Fichte por creer que el proceso de la abstracción libera de aquello de lo que abstrae, y que aunque lo elimine del pensamiento lo destierra de su país natal, no lo aniquila de sí mismo. El pensamiento no puede de ninguna de las maneras separarse de lo pensado, y esto en muchos casos entra en contradicción con el mundo, siendo la dialéctica la forma de comprender esa contradicción. El punto de partida de la dialéctica reside precisamente en aquella crítica que hacemos en la propia razón cuando nos sobreviven las contradicciones. Y ahora vamos con las principales frases. Por ejemplo, en frases de magia, su principal frase es: el arte es magia liberada de la mentira de ser verdad. La esperanza está primordialmente en lo que no haya en consuelo. Esa es su mejor frase de consuelo. Su mejor frase de ideología es: la visión de la vida ha devenido en la ideología que crea la ilusión de que ya no hay vida. Y así podemos encontrar muchas frases de este filósofo en cualquier lado. Por ejemplo, la utopía del conocimiento es atravesar con conceptos lo que no es conceptual, sin por ello acomodar esto a aquello. Dialéctica negativa. Esto sale en la dialéctica negativa, como bien pone aquí. Y finalmente, la reflexión personal con el autor. Para mí es cierto que muchos de sus pensamientos no van conjuntos a mi ideología, pero uno de sus principales pensamientos, que es la insolubilidad del algo, sí es verdad que estoy de acuerdo con este, ya que nos dice que todo ser tiene que estar basado en una cosa, es decir, de algo. Pienso que si hacemos algo, tiene que estar basado en alguna cosa, que no lo hacemos por hacer. En conclusión, no comparto muchos de sus pensamientos, pero ha sido un filósofo que me ha gustado y no me ha resultado complicado hacer el trabajo. Gracias.